Germán Piñero, vamos con más historias. Es de rescatista voluntario allí en Venezuela en medio de esta tragedia. Señor Piñero, buenos días. Hola, buenos días. Está usted en Caracas. ¿Cómo han sido estos últimos días, señor Piñero? Mira, nada, bueno, la tragedia nos ataca fuertemente. O sea, yo estaba bajando constantemente de La Guaira a apoyar a los grupos de rescate con los cuales hice hermandad a través del rescate que se hizo de la niña Catara. Caracas está ahorita, bueno, tratando de retomar la cotidianidad. La gente está yendo a trabajar. Un contraste bastante fuerte o diferente con respecto a la situación en La Guaira, que bueno, o sea, la zona cero del desastre. Claro. ¿Y cómo han sido las labores allí? Las labores han sido arduas, difíciles. Nosotros, por ejemplo, nosotros llegamos allá el jueves en la noche y no había mucho personal de protección civil o bomberos, y además poco suplementados, o sea, no tenían instrumentos, materiales con que trabajar. Ahorita, bueno, sí ya hay más grupos, están los rescatistas internacionales trabajando también en cada zona, en cada sitio, edificio, pero igual no se dan abasto. La situación es bastante grave. Em, ¿Siguen edificios sin ser atendidos? Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí. Mira, mis redes sociales, mi Instagram está abarrotado de personas pidiendo auxilio en sectores donde no han sido atendidos. Este, Entiendo de alguna manera la situación, en el sentido de que, bueno, cuando uno llega a un sitio de desastre, uno se casa con ese sitio hasta que no saca la última víctima viva, la persona viva en el sitio del desastre. Hay que entender que los cuerpos de rescatistas son como células, ¿bien? Células de rescatistas que están, cuando llegan a un sitio de desastre, a un edificio, ahí se quedan y trabajan. Son muchos los edificios que están derrumbados, muchos, muchos, muchos. Y aún con la ayuda internacional no se abarcan todos. Sí. Eh, Estoy viendo sus redes aquí, Jorman, varios de sus reportes que, que ha hecho precisamente. Veo una foto con un rescatista mexicano, ¿no? Sí, eso fue hoy. Nosotros, Diego Cartaya, mi amigo con el que bajé desde el primer día, nosotros participamos en el rescate de Catara y en el rescate de Aarón. Ya luego de eso subimos a Caracas y bueno, nos dimos a la tarea de tratar de apoyar lo mejor posible a la gente con la cual tenemos contacto, porque también es difícil llevar apoyo a personas que no conocemos, ¿sí? Eh, Porque para empezar no tenemos camionetas o vehículos grandes con que trasladar insumos. Nosotros bajamos con nuestras motos. O sea, ayer bajamos con 4 carpas grandes para el Grupo de Protección Civil de Trujillo y bomberos de Trujillo, que en la madrugada de ayer, o de antier en realidad, hubo una tormenta aquí en Caracas. Y se Sí. mojaron, inundaron completamente y no tenían dónde resguardarse. O sea, esa gente está durmiendo en una zona que se llama el campo de golf, es como vamos a decir, el centro de comando de muchas de las fuerzas que están trabajando allá para hacer rescate, pero no tienen carpas de campaña, ni no tienen una cuestión bien organizada. O sea, están en un campamento por sector, por región, pero muchas personas, muchos de estos rescatistas duermen en el suelo. Sí, Jorman, ¿usted ha participado de rescates, es decir, ha podido sacar gente con vida? Sí, 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 sí. Eh, a dos particular, Aarón y Catara. ¿Y cómo cómo fueron esos rescates? Yo quiero pues conocer además cómo los encontraron, cómo fue el proceso para que ustedes pues se enteraran que ahí en ese punto había que buscar, que en ese punto había vida. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, eh, las primeras 30 horas la gente de La Guaira estuvo sola. No hubieron organismos de seguridad allá abajo,
formalmente, o sea, una organización de que llegó el Estado venezolano con Protección Civil y Bomberos. Eso no pasó. Estuvieron más de 30 horas abandonados, ¿sí? Yo vi eso en las redes y bajé con unos amigos a tratar de apoyar en lo que pudiéramos con nuestros escasos conocimientos y pocas herramientas. Afortunadamente llegamos al sitio indicado. Llegamos al sitio donde estaba Katara y Aarón, gracias a los vecinos. Hago toda esta historia porque son los vecinos los que comenzaron a sacar. De hecho, ellos sacaron muchas más personas que nosotros. Sí, es verdad. Superficiales, con rescates no tan técnicos o difíciles como el de Katara y Aarón, pero lo hicieron ellos solos con sus propias manos. Y ellos ubicaron a Katara. Se dieron cuenta que no podían sacarle y trataron de ubicar a alguien que sí pudiera. En este caso, Protección Civil Trujillo se acercó. Y nosotros los vimos caminando hasta allá y nos aproximamos y nos ofrecimos. Afortunadamente ellos nos aceptaron el ofrecimiento de apoyo, y porque no tenían además tampoco material. No tenían una mandarria, un cincel con que trabajar allí. Trabajaron con nuestras herramientas. Mientras llegaron los de México, que bueno, sí llegaron con todas las herramientas que necesitaban para poder hacer el trabajo. ¿Y qué pasó ahí, en ese momento, Jordan? Bueno, en ese momento cuando llegamos a Katara, un túnel de unos 10 metros, 12 metros aproximadamente, entre dos losas del piso 1 y el piso 2, que se cayeron y colapsaron una sobre otra. Un túnel de unos más o menos de altura, unos 40 centímetros, y de ancho no más de 50. O sea, literal, habían sectores donde pasabas pecho y espalda, o sea, pegado entre los y los. Bueno, tuvimos que romper, luego de esos 12 metros, donde ubicamos los llamados de Katara, romper aproximadamente 8 capas entre piso de concreto, paredes de tabique o de ladrillo rojo, rejas de puertas, para poder llegar a ella. Luego que llegamos a ella, estaba tapiada y estaba también cubierta por una reja de estas pecho de paloma, que son las que cubren las ventanas. Picar la reja y quitar los escombros. Ya estaba tapiada hasta acá, hasta el pecho. Fue quitar escombros poco a poco, sacándolos con tobos en cadenas de rescatistas. Y bueno, gracias a eso pudimos sacarla. Y gracias que llegamos a Katara y pudimos acercarnos mucho más a las otras víctimas, encontramos que había con vida por lo menos 3 personas más. De estas 3 personas, en realidad eran 4, porque Aarón estaba detrás de estas 3 personas. Lamentablemente, estas 3 personas murieron, porque no llegamos a tiempo. No llegamos a tiempo y no teníamos las herramientas como acceder a ellos. ¿Pero ellos estaban vivos? Estaban vivos, sí. No, estaban vivos. Qué tragedia. Sí. Porque hay un problema, Jorman, y yo no sé si usted está de acuerdo, y es decir, también estamos viendo cómo la falta de rescatistas allí en las primeras horas de la emergencia, mientras llegaban también los rescatistas internacionales, es decir, si hubiera más personal en esas primeras horas, se hubiera podido salvar más vidas, ¿no? Definitivamente. Mira, hay por allí una regla que son las 72 horas, que son, en realidad es como un estándar impuesto o administrado por la ONU, que son esas 72 horas que tienes para rescatar la mayor cantidad de personas. Sí, bueno, porque estas personas están ahí tapiadas, no están siendo alimentadas, pueden estar heridas, no están siendo hidratadas, tienen poco oxígeno. Entonces, cada segundo cuenta. Y bueno, estas 30 horas definitivamente contaron fatalmente. Si le sumas a eso la falta de herramientas, cómo llegar, o sea, un rescatista no puede valerse nada más de una mandarra y un cincel. Claro. Necesitas taladros hidráulicos grandes, necesitas taladros rotomartillos pequeños, necesitas esmeriles, necesitas trozadoras, necesitas incluso hasta toda la maquinaria para poder ubicarlo, cámaras térmicas, sensores de calor, sensores de sonido, ultrasonido, cámaras endoscópicas, nada de eso se tenía.
Eh, o sea, si tú lo tomas por la estadística que nosotros tuvimos, ¿sí? Encontramos a 5 personas vivas y sacamos 2. ¿Cuántas personas se pudieron haber salvado si hubiésemos sacado esas 3 más? Multiplica eso por cada espacio de rescate. Claro, por cada rescatista que le pasó O 4 o sea, 5. Pero exactamente, cada no, rescatado no había tenido esa... multiplica esa ¿Sabe cantidad qué? por Claro. 3. Multiplícala por 3, las personas que pudieron haberse salvado. Eso es lo útil para que la gente entienda de hablar con la gente en el terreno, porque es la que uno acá, Jorman, no logra dimensionar eso que usted me está planteando. Eso que como usted está entendiendo la tragedia que la está viendo. Entonces, es decir, y es cierto, y esa era una gran pregunta. Mira, por eso le soy sincero, como periodista nunca se me habrá ocurrido. Es decir, preguntarle, porque he hablado con muchos rescatistas, y esa es la pregunta que hay que hacer también. Es decir, de cuántas personas que has visto vivas han podido rescatar y han podido sacar. Porque, mira, no todos los rescates son factibles. Eso es una realidad. Sí. No todos los rescates son factibles. Pero el tiempo y los recursos no estuvieron en las primeras 30 horas. Claro. Entonces, yo te puedo asegurar, porque estuvimos en el terreno, que en el caso en el cual yo participé, de esas 5 personas estuvieran afuera. Claro. Que ese es uno de los puntos importantes. Jorman, ya para terminar, de todo esto, de esos rescates, de estar en el terreno, de estar sobre estos edificios colapsados, ¿qué historias le han impactado? ¿Cuáles son lo que más impacta de vivir esta tragedia? Mira, si te digo una sola cosa, te estoy mintiendo. O sea, el hecho de que tú llegues allá y veas ese nivel de destrucción ya es un impacto. El hecho de que tú veas a las personas trabajando con las uñas es un impacto. El hecho de que tú veas a las personas colaborando, o sea, la tragedia ha sido atajada por el ciudadano venezolano. Por cada ciudadano que baja y dona, por cada ciudadano que va con su camioneta y lleva insumos, por cada ciudadano que lleva comida, por cada ciudadano que se mete en el terreno, porque no soy yo nada más, o sea, son un grupo de voluntarios que se meten como topos a sacar gente. Eso también impresiona muchísimo. Uno no sabe la grandeza del ser humano hasta que la ve ahí reflejada. Entonces, no te puedo decir una sola cosa. Disculpa que está pasando una moto, estoy en la calle. Tranquilo. Me agarraron visitando a Catara en la clínica y bueno, nada, estoy aquí, bajé para poder atenderlo. No se preocupe. Jorman, un abrazo. Gracias por estos minutos y gracias por lo que está haciendo. Vale, gracias a ustedes por comunicar. Las Naciones Unidas también están haciendo presencia allí en Venezuela. Vanessa May es la jefa de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Venezuela. Señora May, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buenos días, Juan Camilo, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia en Colombia. Sí. ¿Es usted colombiana? Soy colombiana. Ok. Bueno, ¿cómo han sido estos días, señora May? Bueno, estos días han sido intensos. Como usted sabe, la primera fase de la respuesta nos concentramos en búsqueda y rescate. Hasta ayer todavía los equipos estaban encontrando personas vivas entre los escombros. Y bueno, esto ha sido una jornadas extensas, maratónicas, para tratar de encontrar la mayor cantidad de personas, pero también al mismo tiempo responder a las necesidades de las personas que fueron afectadas por estos eventos naturales que ocurrieron el pasado 24 de julio, estos 2 terremotos que sacudieron fuertemente Venezuela, especialmente con un impacto muy grande en el estado de La Guaira, en la Gran Caracas, en el estado Miranda, en el estado Carabobo y también en el estado Falcón. Puntualmente en La Guaira, ¿cuál es la situación, señora May? Bueno, en este momento la cifra oficial habla de 1.943 personas muertas, 10.571 personas heridas y bueno, alrededor de 16.000 personas afectadas.
Sin embargo, nosotros no nos enfocamos tanto en las cifras, porque las cifras van cambiando con las horas. Lo que es importante aquí es enfocarnos en cuáles son las necesidades de las personas. Hay muchas cifras, pero nosotros estamos utilizando las cifras oficiales, porque como entenderán, en estos primeros días es muy difícil tener una cuantificación real de los daños, de las pérdidas, de las afectaciones reales. Entonces, en este momento nos enfocamos más en dónde están las necesidades. ¿Faltan rescatistas, señora May? Los rescatistas están siendo, digamos, separemos dos cosas. Han llegado los rescatistas internacionales y las primeras horas las atendieron los rescatistas locales, 30 horas que eran muy importantes. Las primeras 30 horas, 72 horas. En esas primeras 72 horas y después que ya han pasado 8 días, nos siguen llegando reportes, señora May, que hay edificios colapsados sin atender, que Bueno, no han sido atendidos. ¿Usted ve una falta de rescatistas en el lugar? muchas gracias, Juan Camilo, por la pregunta. Bueno, yo creo que ha habido muchísima desinformación, como ocurre en cualquier desastre de origen natural. Por supuesto, los primeros respondientes cuando ocurre una tragedia de esta magnitud es la comunidad que se organiza. Luego bajaron muchísimas personas de Caracas. Digamos que esto creó algún caos al comienzo de la respuesta porque es una sola vía. La Guaira y especialmente la zona donde ocurre la tragedia es una zona costera. Era un día festivo en Venezuela y la mayoría de las personas suelen en días festivos bajar a esta zona bueno, para estar en el mar, para ir a la playa. Entonces, la vía se colapsó porque es la única vía de acceso a esta zona y obviamente siempre con la buena voluntad de las personas que llegaron masivamente a atender, pues eso generó un poco de caos mientras llegaron los equipos especializados. Yo le puedo decir que en este momento hay 53 equipos de búsqueda y rescate, equipos especializados, y en eso es bueno aclarar que hay equipos que están certificados por los sistemas internacionales, que son los que están respondiendo. Obviamente hemos tenido también que articular con Protección Civil porque la respuesta de nuevo recae en el Estado venezolano. Nosotros simplemente estamos complementando la respuesta que viene de ellos y que ellos son los que la coordinan y la organizan. Y más alrededor de 29 países han prestado este apoyo con sus equipos especializados. Eh, yo le diría que no, en este momento la capacidad está, digamos, comprobada. Sé que nosotros también recibimos todo el tiempo diferentes mensajes, que hay personas en los escombros, que vayan allí, que vayan allá. En la medida de lo posible, lo que hacemos es cruzar, triangular la información para que los equipos que están desplegados puedan comprobar que es cierto. No tenemos noticia de que haya alguna zona en la que no hayamos llegado. Nosotros mismos hemos ido varias veces tanto a la zona cero como a otras zonas. Y lo que sabemos es que, bueno, las dificultades del terreno y de cómo quedó la zona ha hecho que, bueno, hay desespero en las personas porque obviamente tienen la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos, pero ahí mi mensaje es que nos atañemos a la información oficial, a la información que producen las agencias de Naciones Unidas, organismos especializados, porque hay muchos Sí. rumores, se tiende también a politizar esta crisis, que yo creo que eso es lo que debemos evitar en este momento. Sí. Señora May, en la semana pasada hablamos con el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, y él, pues aquí en Noticias Caracol en vivo, dijo la cifra que ha hecho curso y ha sido noticia muy impactante durante estos días. La ONU estima 50.000 personas desaparecidas. ¿De dónde sale esta cifra, señora May? Es decir, ¿ustedes cómo hacen estas estimaciones y por qué la ONU está diciendo que en Venezuela se estiman 50.000 personas desaparecidas? Ujú. Bueno, Tom Fletcher es nuestro jefe de la respuesta humanitaria. Básicamente lo que él quiso expresar, digamos, es entre todas las personas afectadas, las personas, los cuerpos que se han encontrado, hay una estimación de afectación. Como le decía al principio, creo que más que enfocarnos en las cifras, lo importante aquí es enfocarnos en cuáles son las necesidades de las personas sobrevivientes. Y bueno, esta es una cifra que fue imprecisa. Nosotros también sacamos una comunicación diciendo que no es una información que venga del sistema de Naciones Unidas en lo absoluto.
porque como le digo, nosotros estamos trabajando con cifras oficiales. Es muy difícil en este momento hablar de cifras y tampoco nosotros manejamos ese tipo de cifras. Fue una imprecisión que se corrigió en su momento. O sea, por ahora no podemos hablar de esta estimación. ¿Ustedes la desmienten? Absolutamente no. Sí, absolutamente. Nosotros no podemos hablar de esas estimaciones, estas cifras no son comprobadas y estamos trabajando con cifras oficiales. Sí, las Es cifras muy difícil. Yo oficiales me son las imagino del que lo gobierno. que estamos trabajando con cifras del gobierno, lo que Tom intentó expresar en su momento Claro, fue porque una estimación estadística, pero es que realmente no podemos comprobar en este punto. a partir de esa estimación se construyen miles de análisis, ¿no, señora May? Es decir, cuando uno tiene 50.000 personas desaparecidas y el gobierno después de una semana, o dice la ONU en un principio que había 50.000 personas, se estima 50.000 personas desaparecidas, y a una semana solo han rescatado 1.973 cuerpos, no sé cuál es la cifra, son más de 1.900 cuerpos, están muy distantes y uno puede también, es decir, cuestionar la rapidez con la que va la recuperación de los cuerpos. Correcto, Juan Siquiera Camilo. Y alejémonos un ahí, poco de las cifras y más bien le voy a hacer la pregunta, ignorando entonces esta estimación, y es, ¿qué tan rápido va el rescate y la atención de los cuerpos debajo de los escombros? Juan Camilo, yo creo que esta precisión es muy importante porque obviamente todos quisiéramos celeridad, pero usted entenderá que en este tipo de situaciones, y ustedes creo, el canal Caracol ha visitado la zona cero, es una zona muy difícil de operar. Quisiéramos poder ya entrar con todos los equipos de remoción escombro, pero entendiendo que todavía pueden haber sobrevivientes, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso para nosotros no nos centramos en las cifras, y estamos dando curso a que todas las fases de la respuesta se den. De nuevo, seguramente vamos a tener mayor claridad, porque seguramente también dentro de los escombros desafortunadamente vamos a encontrar más personas atrapadas. Ayer creo que Jorge Rodríguez, quien es el que da las cifras oficiales todos los días, hablaba de más o menos 15.800 personas afectadas y nosotros también estamos clarificando afectación exactamente a qué se refiere porque, digamos, nosotros mismos en nuestra oficina en Caracas fuimos afectados. Entonces, yo por eso llamo la atención a que no es bueno que nos concentremos en las cifras porque estamos ahora en una etapa muy temprana de la respuesta, y lo que nos interesa es poder ayudar lo que más se pueda de una manera organizada, de una manera coordinada, y con dignidad para las personas, sobre todo las personas sobrevivientes y las personas que aún están esperando noticias de sus familiares. Claro. Pasemos siquiera a, a las ayudas humanitarias. Señora May, ¿cómo se están administrando esto que está llegando por toneladas de diferentes países del mundo? Ya, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros, una vez se activa el llamado para que la comunidad humanitaria pueda responder, se activan todos los mecanismos que nosotros tenemos, como le decía antes, el de búsqueda y rescate, pero también nosotros tenemos digamos, dentro de las Naciones Unidas y nuestros socios humanitarios, hay una arquitectura humanitaria que ya funcionaba en Venezuela desde el 2019, y lo que hacemos es que se activan y las organizaciones se movilizan y abren sus canales donde las personas pueden donar directamente, pero en paralelo, que este es, digamos, el sistema informal, el que no coordinamos nosotros, las personas de buena voluntad se unen para poder enviar ayudas humanitarias, y sobre eso creo que es importante llamar la atención, que es bastante difícil. Eso pone a los estados cuando ocurre una emergencia en una situación compleja porque no existe la capacidad para poder canalizar todas esas ayudas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con base en las necesidades reales, hacemos evaluaciones rápidas de necesidades para saber qué realmente necesitan las personas. Si pensamos en terremotos, por ejemplo, en el de Haití, que fue además lo que dio origen a que existiera la organización para la que yo trabajo. Llegaban un montón de ayudas con muy buena voluntad, y lo que hacían era que ponían a los gobiernos en una situación compleja porque no tenían la capacidad de atender todas estas ayudas. Hemos estado coordinando con la comunidad internacional, por supuesto, con todos los países, las embajadas, el cuerpo diplomático que hace vida en Venezuela, pero también los que han
escrito para poder ayudar, para ver cómo coordinamos eso, y lo que también hemos pedido sobre todo a organizaciones de la diáspora, a organizaciones de la sociedad civil que están fuera, es que puedan ayudar o canalizar sus aportes, digamos, por medio de transferencias monetarias a organizaciones que ya hacen vida acá, porque como le digo, va a ser bastante difícil poder sistematizar, almacenar todas las ayudas en especie que están llegando. Sí. Obviamente la comunidad acá en Caracas y los que están más cerca de La Guaira se han organizado para llevar comida, agua a los rescatistas, pero yo misma he experimentado que hay cosas que no se requieren, que hay, no hay ni siquiera bodegas para poder almacenarlas. Entonces, de nuevo, ahí el llamado es para que las personas que quieran apoyar en la respuesta puedan contactar directamente a las organizaciones humanitarias que ya hacen vida en Venezuela, que ya están acá, que son establecidas, que tienen canales de reporte, canales de fiscalización, y que además pueden de una manera muy transparente dar cuenta de en qué se están distribuyendo los recursos. Ese sería mi llamado sobre ese tema y agradezco mucho que me hagas esa pregunta porque hemos tenido avalanchas de personas naturales, de organizaciones de toda índole diciendo tenemos esto, queremos mandar ropa, pero quizás eso no es lo que se necesita en este momento y los vamos a ir actualizando conforme las fases de la emergencia porque, como le digo, no tenemos un panorama claro todavía, salvo las personas que ya están en alojamientos temporales, que ya estamos también respondiendo, obviamente con estándares de calidad, bajo los principios humanitarios, que es lo que nos rige, Vanessa, para que la ayuda llegue de la mejor manera. Vanessa, ¿parte de las ayudas están siendo administradas por las autoridades políticas o están siendo dejadas en manos de ONGs? La mayoría, en lo que yo puedo ver, están siendo, digamos, lo que tiene que ver con el sistema internacional. Nosotros nos ayudamos a que se coordine esta ayuda y lo que viene de privados, hay algunas que han sido, digamos, aportes bilaterales por Sí. acuerdos entre los gobiernos, Una, pero generalmente lo hace la Cruz Roja, una, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. claro, Realmente no es verdad que el gobierno tampoco tiene la capacidad de hacerlo. Es decir, buena para eso aclaración. estamos aquí, para Esa, apoyar. esa- esa es una buena aclaración. Una persona que necesite comida, que necesite un colchón, que necesite una carpa, que necesite agua, que necesite un insumo médico, ¿cómo hace en Venezuela? En La En Guaira, este por momento ejemplo. se organiza, sí, ahora mismo se organizan a través de sus líderes comunitarios. Nuestros equipos que están en el terreno coordinan con los líderes comunitarios para justamente saber cuáles son esas necesidades. Nosotros también bajamos, tenemos instrumentos especializados para dar cuenta de eso y básicamente nos movilizamos no solamente las Naciones Unidas, sino también a través de los socios humanitarios con los que trabajamos. Para nosotros es esencial trabajar con las organizaciones locales y nacionales con las que hemos trabajado durante todos estos años, y que saben exactamente cuáles son las necesidades de la población, que pueden caracterizar muy rápidamente dónde están, quiénes son, porque recuerde que nosotros también la ayuda y lo que hacemos, lo hacemos bajo los principios humanitarios, pero sobre todo una ayuda diferenciada, porque no es lo mismo la necesidad que tiene un hombre, una mujer, que un niño, una niña, una persona con discapacidad, los adultos mayores. Las personas la población más vulnerable, nosotros nos enfocamos muchísimo en cómo tenemos una ayuda diferenciada porque no puede ser estándar para todo el mundo. Y esa es la diferencia también entre lo que es, digamos, la solidaridad eh, normal, que eso pasa siempre en este tipo de emergencias, y lo que es una ayuda humanitaria organizada, que es el deber ser de lo que hacemos como agencias de Naciones Unidas. Vanessa, ha sido usted muy amable. Déjeme hacerle ya la última y es, ¿hay cooperación por parte de las autoridades locales? Esto es algo que ha hecho Ruta también en las redes sociales. Quiero que pues usted nos dé su perspectiva. ¿Qué está pasando es decir, está siendo fácil ayudar? Sí, Juan Camilo, definitivamente le puedo decir desde nuestra experiencia, desde el inicio de la emergencia, nosotros rápidamente nos pusimos en contacto con las contrapartes. La contraparte natural que tenemos nosotros es el Ministerio de Relaciones Exteriores y allí se activó todo el sistema de atención. Nosotros además hemos trabajado, por ejemplo, con Protección Civil, con todo el sistema de gestión de riesgos también en términos de preparación, pero bueno, nunca nadie está preparado completamente para cuando un desastre como este ocurre.
Pero la realidad también he visto, nos han llamado, países donantes nos han preguntado sobre el tema de la colaboración, pero hasta donde nosotros hemos visto y experimentado, la colaboración ha sido total. Por ejemplo, para que los equipos de búsqueda y rescate llegaran, simplemente nosotros preparábamos notas verbales con los nombres de las personas que tenían que ingresar al país y eso se facilitó de manera muy rápida. Quizás, y eso es bueno también señalarlo, como el aeropuerto principal estuvo afectado, pues hubo algunas demoras porque teníamos que ver exactamente por qué aeropuertos podrían entrar los equipos de búsqueda y rescate. Entonces, ahí creo que es fundamental tener este tipo de conversaciones para explicarle a la audiencia, a la opinión pública, que de nuevo, esto no podemos politizar algo que acá lo que tenemos que procurar es que las personas estén en el centro de la respuesta. Y eso así es como funciona las Naciones Unidas, bajo los principios de neutralidad, imparcialidad y humanidad. Claro. Vanessa, gracias. Un abrazo. Gracias por estos segundos. No, muchísimas gracias, Juan Camilo, y gracias a todos los colombianos que también han expresado toda su solidaridad. Estaba aquí la Protección Civil colombiana y tienen un montaje fantástico en términos de equipos de búsqueda y respuesta. Muchísimas gracias a Colombia también.